Listo, Erika. Gracias, profe. Mm. Bueno, entonces en esta técnica de encadenamiento también existen unas guías esenciales para poder aplicarla. Una de ellas es identificar las unidades de la cadena y pues que sean simples para la persona, que sean simples como para ser aprendidas, porque si pues hay gran dificultad, la persona no, digamos que no va a aprender mucho, digamos que aprender la conducta que queremos que haga. Otra de ellas es enseñar a la persona las conductas que componen la cadena que él no sabe, porque pues si no le enseñamos muy difícilmente las va a lograr. Y el tercero es enseñar la cadena en la secuencia apropiada para que el sujeto posteriormente, digamos que se le facilite más hacerla al ver una guía. Por último está el desvanecimiento. Entonces acá en este desvanecimiento implica la supresión gradual de estímulos discriminativos generalmente artificiales, tales como las instrucciones, instigadores imitativos, situaciones que controlen la conducta. Es decir, que la persona consiga realizar la conducta deseada y posteriormente ir quitando esas ayudas. Entonces, digamos que podemos ir desvaneciendo, como su nombre lo dice, estas ayudas, digamos, demorando el ofrecimiento de ayuda a la persona. Entonces, por ejemplo, le vamos a enseñar a un niño a dibujar una letra. Entonces, aquí el estímulo controlador es iniciar haciendo una letra, la cual el niño pues va a seguir. Entonces, gradualmente se va suprimiendo porciones de la letra hasta que el niño tiene que dibujarla entera y de poco a poco ir disminuyendo esa ayuda hacia el niño, pues para que al final pueda hacer él solo la letra sin ningún apoyo. Acá les dejo el link, igual yo les comparto la presentación por WhatsApp y este es el link de donde saqué la información. ¿Tienes algún Profe, video? ¿Tienes algún video para compartirlo profe, o es que no? yo te escribí y no encontré ningún video así pues pertinente, eran videos de 40 minutos explicando básicamente lo que yo dije, pero pues ninguno tenía como el ejemplo real para que ustedes Sí, pudieran ver. Yo te sí, no, escribí. pues digamos que la explicación que tú diste fue pues, muy válida. Quería era como a ver si era viable un Sí, video profe, yo también lo busqué, pero por pues medio no, de un no caso eran clínico. videos así como pertinentes para que vieran. Mm, ok, bueno, voy a tratar de conseguir, pues si lo consigues, por favor me dices, bueno, igual también Bueno, yo te lo voy a decir. listo, profe. Muchas Listo, gracias Erika, a a ti muchas todos. gracias. Retira tu presentación, por favor. Es claro lo que Erika nos compartió, las técnicas de modelamiento, desvanecimiento y cuál era la otra, Erika, Encadenamiento. encadenamiento, ¿no? Encadenamiento. Todas son muy importantes y son muy fáciles de manejar para establecer nuevas conductas, ¿no? Chéverísima eso. ¿Qué pasaría con Jenny Ospina? ¿Sabes algo? Meji. Meji, Señor. ¿sabes algo de Jenny Ospina? No, señor, pues no la veo la verdad conectada, profe. Espérate, ya te confirmo. Igual mándale un mensaje para que te responda a ver qué ha pasado. Listo, profe, ya le escribo internamente a Y que me me responda. cuentas. Ok. Listo. Bueno, sí, señor. Alejandro, seguimos con su merced. Alejandro. Bueno, Listo. profe, ya, regálame un momentico y ya le comparto aquí. Se salió al patio. Está en otro país porque está de día. Profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Tengo una pregunta. Señor, dígame. ¿Qué diferencias hay entre el modelo? ¿Entre qué, perdón? Es que se le fue el audio. Se le escucha como telegrama. Alejandro. Aló, Alejandro, ¿cuál aló. era la pregunta? Es que no la entendí bien. Ok, ¿cuál es? Es que no tengo muy claro la diferencia entre el moldeamiento y el encadenamiento. Es que las vi como muy similares. O sea, yo vi que más que todo es que el encadenamiento es más a una conducta general
Y el moldeamiento es más una conducta específica. ¿Estoy bien o estoy muy errado? Lo que pasa es que en el encadenamiento necesitamos que la persona sepa cómo es el orden de las conductas. En el moldeamiento la persona lo sabe, pero le falta en este caso de pronto habilidades sociales, o le falta, tiene malos hábitos de estudio, o no se sabe comunicar. Entonces, es más por ese lado. El encadenamiento se utiliza mucho con las personas que tienen cierto tipo de estudio cognitivo, porque pues no tienen como un orden, ¿sí? O sea, ellos lo hacen de una manera desorganizada. En cambio, pero por esa parte neurológica, pero en el moldeamiento, la persona simplemente no tiene esas habilidades, no tiene buenos hábitos de estudio para poder estudiar, para preparar una exposición, y entonces, pues, lógicamente, eso le afecta en sus resultados académicos en este caso. ¿Sí, Alejandro? Vale. Sí, sí, señor, ya entendí mejor. Ok. Hay que entender también, hay una gran diferencia también entre lo que es modelamiento y el moldeamiento, ¿no? No nos vayamos a confundir con eso. Modelamiento y moldeamiento, ¿sí? Modelamiento tiene que ver con lo que observamos nosotros de un modelo representativo para nosotros. Y el moldeamiento es lo que hablábamos ahorita. Listo. Nexon, por favor, sigue. Buenas noches para todos. Hola, Bruno. A mí, pues me tocó el tema de las técnicas positivas para reducir las conductas. Y pues voy a hablar un poquito del tema y luego voy a poner un video pues que nos engloba un poco lo que voy a explicar. ¿Listo? Entonces, entre las técnicas positivas para reducir las conductas, tenemos, digamos que, tres grandes grupos en los cuales se basa el reforzamiento positivo. Nos ayudan, digamos que, a mejorar o mejor, son como mejor aceptadas por las personas a las que se les aplica este tipo de técnicas, y digamos que evitan los posibles efectos secundarios de los procedimientos adversivos. Bueno, como les había comentado, tenemos tres grandes grupos. Entonces está el reforzamiento diferencial de las de las tasas bajas, perdón, el reforzamiento diferencial de otras conductas y el reforzamiento diferencial de las conductas incompatibles. Entre el reforzamiento diferencial de las tasas bajas, el cual podemos encontrar en la literatura como el RTB. Entonces, este tipo de reforzamiento consiste en reforzar al sujeto por mantener una tasa de conducta más baja de lo observado en una línea base, ¿sí? Una línea base, pues, se entiende que es como un tope, ¿no? El objetivo de este tipo de reforzamiento, pues, es de disminuir la frecuencia de la conducta, ¿no? Podemos encontrar algunos ejemplos. Perdóname, Leison, la línea base no es el tope, la línea base es por donde se arranca, y la línea límite es la del tope, ¿no? Sí, sí, Entonces, profe, qué pena. es jugar con eso, es a partir de, tenemos una línea base, que con esto es con lo que llega el paciente, con esto es lo que llega la persona, está la línea base, esto es lo que yo indagué y encontré, esto es lo que tiene realmente la persona. A partir de ahí, entonces, vamos a empezar a incrementar o a reducir, ¿sí? Sí, Pero sí, qué entonces, pena. cuando hablamos nosotros de línea base, es lo inicial, y la línea límite, pues, es el tope. Sí, qué pena, profe. Entonces, como les comentaba, entre los ejemplos podemos reforzar si el número de intervenciones en la clase, pues, digamos que esto es como de lo que hablaba el profe ayer un poquito, si el número de intervenciones en clase
es, digamos, el número de emisiones diarias, digamos, o también, digamos, se podría ver con el número de cigarrillos fumados, ¿sí? Ujú. Listo. Se puede aplicar, digamos que dos formas este tipo de reforzamiento, cuál sería por sesión y por intervalo. Si se interviene por el tema de sesión, entonces se da el reforzamiento solo si el total de ocurrencias de la conducta a lo largo de toda la sesión no es mayor que un cierto número que esté especificado. Ujú. Entonces, digamos que un ejemplo de este tipo de reforzamiento, y es, digamos que este tipo que es por sesión, entonces intervenir un máximo de 4 veces durante toda la clase, pues digamos que tenga. Por intervalo sería el reforzador, pues sería como que se dé al final de cada intervalo, en el cual un número de ocurrencias en la conducta no exceda un límite especificado. Entonces, un ejemplo sería un taller de manualidades y pues digamos que se puede dividir en 4 intervalos de 15 minutos. Y si al final de cada uno de estos, digamos que la persona de pronto ha pedido ayuda a compañeros, digamos que máximo 2 veces, pues se le entregaría el reforzador, ¿no? Bueno, otro tipo pues, de los grupos es el reforzamiento diferencial de otras conductas, el cual se encuentra como RDO. Y este consiste en otorgar el reforzador contingentemente a la no emisión de una conducta particular durante un periodo de tiempo especificado. Por ejemplo, sería prepararle a un niño un postre preferido por llevar 2 noches, por ejemplo, sin mojar la cama, es decir, que no se en la cama. Otro sería como conceder tiempo extra de recreo por no hablar en clase, porque se comporte bien. Bueno. Cuando el reforzamiento diferencial de otras conductas implica que la conducta no ocurra durante todo un periodo de tiempo especificado, este periodo puede referirse similarmente al reforzamiento de tasas bajas, ¿sí? Digamos que a una sesión completa de reentrenamiento o a cada uno de los números de intervalos dentro de una sesión. Entonces, digamos que se puede clasificar así. En ambos casos, pues la ocurrencia de la conducta impide la obtención del reforzador, pero no reajusta a cero el periodo de tiempo establecido. Por ejemplo, un maestro refuerza a X niño cuando durante 10 minutos de recreo no dice ninguna grosería, ¿sí? Mientras juega con sus compañeros. Si después, digamos, de 6 minutos dice una, pues no recibe el reforzador, ¿sí? Y pues debe esperar que pasen los 4 minutos que le faltan para que empiece, digamos que un nuevo intervalo y tenga, por lo tanto, ese reforzador que se le está dando, ¿no? Y tenemos el otro que es el reforzamiento diferencial de conductas incompatibles. Este consiste en reforzar positivamente una o más conductas deseables, ¿sí? Y que sean especificadas. Es importante pues que sean incompatibles con la conducta inadecuada, ¿sí? Que se quiere suprimir. Entonces, es como para tenerlo en cuenta. El resultado de este reforzamiento de las conductas incompatibles puede ser como el juego cooperativo. Creo que ayer también nos hablaba del juego cooperativo y que en cual pues digamos que sería la reducción de la conducta inadecuada. Por ejemplo, que hayan pues digamos que peleas entre los compañeros. Entonces pues digamos que se va a trabajar sobre eso. Es importante de pronto conocer la diferencia entre la diferencia y las ventajas del reforzamiento diferencial incompatible con
con el refuerzo, perdón, el reforzamiento diferencial de otras conductas. Perdón. Sí, de otras conductas. Y es que no se refuerza cualquier conducta distinta de aquella que se desea suprimir, sino que se especifican la conducta o las conductas deseables a reforzar. Así un niño que puede, digamos que un niño que no para de hablar en clase se le refuerza por estudiar, pero no simplemente por estudiar callado y distraído. Igualmente a un niño agresivo se le puede reforzar por su conducta cooperativa, pero no simplemente por ser agresivo, ¿no? Entonces, lo cual puede conseguir jugando solo, no queriendo dejar, pues, digamos que un juguete. Creo que eso también lo estaba trabajando el profe ayer. Bueno. ¿Cuándo es importante o cuándo se debería usar una técnica positiva para reducir conductas? Pues, si se va a usar, por ejemplo, el reforzamiento diferencial de tasas bajas, sería cuando la conducta se quiere reducir, pero no eliminar. Cuando se usa el reforzamiento diferencial de otras conductas, es pues si la conducta se quiere eliminar y no, pues que no haya como el peligro de reforzar con otro programa, ¿no? Usar el reforzamiento diferencial incompatible si se quiere eliminar una conducta o que exista el peligro de que digamos que el otro programa, que es el de reforzamiento diferencial de otras conductas, refuerce otras conductas indeseables. Listo, entonces voy a poner aquí el video a ver si me lo deja, a ver si me lo deja reproducir. Ahí pueden ver y escuchar. No, tendrías que, Imagen, pero todavía no sabemos si llegó. No, tendrías que retirar primero la presentación que tienes ahí. Retírala porque pues solamente durante todo el tiempo que estuviste hablando solamente se vio esa diapositiva, esa Ese es imagen. el video, profe. Ese es el video, ¿sí? ¿Pero ahí lo escuchan bien? Sí. Ah, Sí, pues sí se escucha. déjalo reproducir. ya, ok. Ya, listo, dale. Pero se escucha muy bajito. Es que creo que no le colocaste audio. Ay, ya se escucha. Sí, ahí se fue.
Listo, profe. Pues creo que eso era todo. Les voy a Listo. poner el video pues, para que Ok. lo repasen. Les cuento que la cancioncita es bien pegajosa, por eso la cancioncita. Seguramente, bueno, seguramente. Gracias. Bien. Seguimos con Carol Fonseca, por favor. Carol. Listo, profe. ¿Me escucha? Señorita. Listo. Bueno, a mí me tocó las técnicas del castigo y las adversidades en el desarrollo. La definición del castigo y la adversidad. Carol, Bueno, el Carol, castigo es un suceso. Carol, lo tuyo es técnicas de castigo, técnicas aversivas. Y la adversidad. No, técnicas Sí, es lo mismo. aversivas. No, no de adversidad. Técnicas aversivas diferentes al castigo. Ok. ¿Tú miraste el libro que le sugerí? Porque ahí No, en profe, la, pues yo busqué. porque es que ahí en el libro, perdón, en la plataforma está el libro de técnicas operantes y que ahí lo pueden obtener todo. En el caso tuyo era técnicas aversivas diferentes al castigo. Ah, ok, no, entonces entendí mal. Pero totalmente mal. Ok. Totalmente mal porque pues no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Pues yo te sugiero, por favor, Carol, Ok. de que te remitas a la lectura que tenemos todos allí, pues para eso se cuelga, para que la leamos y nos basemos en eso. Entonces yo te sugiero, Ok, no, es que yo la escuché ayer, a ver si entonces, no, por y eso. eso que yo te lo repetí como 4 veces, y lo tuyo era técnicas aversivas, diferentes al castigo. Entonces te sugiero que te remitas a la lectura de técnicas operantes, en donde están esas técnicas aversivas, diferentes al castigo, técnicas aversivas. ¿Okay? Eh, y mañana me lo presentas, por favor, cuando comencemos la clase, por favor. ¿Listo? Ok, profe. Pero pilas, por favor, porque pues, es una oportunidad adicional que te doy. Ok. Y presta atención, por favor. Natalie Pedraza. Sí, señor, profe. Hola, Natalie, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. Bien. Bueno, puedes comenzar, Natalie, por favor. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, a mí me tocó las técnicas de potencialización o debilitamiento de las conductas. Bueno, se consideran varios procedimientos que pueden emplearse tanto como para potencializar una conducta como para debilitarla. Como tal, es el contrato de contingencia, la economía de fichas, el entrenamiento en discriminación de estímulos y la manipulación de estímulos antecedentes. Pero tú te vas a centrar únicamente en contrato de contingencia, ¿bueno? Ah, sí, profe, yo hice todas. No, haz esa porque Reimer tiene economía de fichas. Ah, bueno. Bueno. Entonces, céntrate en contrato de contingencia, ¿bueno? Bueno, profe, listo. Bueno, el contrato de contingencia es un acuerdo generalmente escrito entre dos o más personas que especifica claramente las conductas que se deben hacer o que no se deben hacer y qué consecuencias da si se hace o no se hace la conducta. Generalmente es escrito, es de carácter negociado, es donde las dos partes pues negocian, se escuchan, empatizan en que qué quiere hacer la otra persona, que no, si a esto le gusta, si no, cómo se van a hacer, cómo se va a hacer ese contrato. Entonces las dos partes llegan a un acuerdo pues para realizar el contrato escrito. Este contrato de contingencia no se limita a contingencias de tipo positivo. Ahí se distingue con el reforzamiento positivo. Es que en este contrato hay tanto reforzadores negativos como positivos. Los negativos como pues la habitación, el castigo negativo, el castigo positivo. No solamente es positivo, pero la idea es mantener al máximo los reforzadores positivos. Y se puede utilizar en diferentes contextos, como una maestra con los alumnos y sus padres para mantener y reforzar conductas, con el paciente y un terapeuta para pues tener como pautas de tiempos, de puntualidad, de citas, de cómo se va a manejar la terapia. Se puede utilizar, como vimos ayer con los hijos y los papás, hacerse contrato de contingencia. Se puede utilizar entre parejas, es muy bueno utilizarse entre parejas pues, para que las cosas funcionen mejor. Existen dos tipos de contrato, que es un contrato quod pro o de intercambio y un contrato paralelo o de buena fe. El contrato de intercambio se basa más o menos en que una parte cambia X o Y conducta si la otra parte cambia X o Y conducta. Entonces, por ejemplo, si yo hago
yo hago hoy aseo, la otra persona el otro día tiene que hacer aseo y así sucesivamente, pero si la otra persona no lo hace, pues yo tampoco lo voy a hacer. Y pues ese es como el contrato QAPRO. En cambio, los contratos para vuelos o de buena fe intentan cambiar la conducta, pero ya es de manera más individual. Sí, ya es como una consecuencia independiente y va a recibir un reforzador positivo independiente. Es por decir, sí, entonces a mí me toca hacer el aseo o lavar la loza hoy y lo hago, puedo escoger ese día que quiero cenar, que quiero ver en televisión. Y la otra persona tiene que hacer barrera al otro día. Si lo hace, él también va a tener una recompensa positiva, independientemente de que yo haga mi tarea o no la haga. Entonces ahí se diferencian los dos tipos de contrato. Y puede aplicarse en diferentes contextos también. Puede ser en terapias de pacientes psiquiátricos, puede ser en problemas de alcoholismo, pueden ser en problemas de drogadicción, pues como dije antes, en familia, en estudio, en varios temas. Hay que tener en cuenta, Natalie, que si tú mencionas con respecto a ese tipo de patologías, pues que hay un componente de adicción allí, ¿no? Y que eso hay que manejarlo con medicamentos, porque pues muchas veces la persona, por la necesidad de consumir cualquier tipo de sustancias psicoactivas, pues no va a responder positivamente al tratamiento. Yo diría que este tipo de técnicas es utilizada en eso que tú mencionas, pero eh, más adelante, ¿no? Como que la persona, digámoslo, tengamos la oportunidad de desintoxicarla primero inicialmente, ¿sí? Para poder luego ahí sí generar buenos resultados. Porque si la persona está totalmente alcoholizada, está totalmente drogada, pues ni siquiera nos va a parar bolas, ni siquiera va a tener fuerza de voluntad o autocontrol, como lo mencionamos nosotros. Por eso es importante que se tenga en cuenta de que las adicciones tienen un inicio de proceso terapéutico más médico, más psiquiátrico inclusive, para luego ya entrar en un proceso terapéutico más de este tipo de terapias conductuales, de reforzamiento, de extensión, de modificación de conducta. Sigue la terapia. Sí, claro, profe, yo creo que todo se debe con un proceso, pero pues también se puede implementar al final para que mejore como tal el Es que se problema. implementa, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero hacer entender, de que se implementa en el proceso terapéutico al final, porque lo primero que hay que hacer es Sí, institucionalizar al paciente, ¿sí? Porque pues es adicto, y entonces hay que desintoxicarlo y eso hay que hacerlo para que luego sí responda con una serie de conductas mucho más funcionales, ¿sí? Las terapias, y esto es importante que lo sepan, que los procesos terapéuticos para las personas que tienen cierto tipo de adicciones, eso se maneja de una manera, eh, pues así como es planteo, de que tiene que generarse con un acompañamiento más integral, porque si nosotros únicamente lo trabajamos así en consulta externa, nos pegamos una frustrada nosotros como terapeutas, porque sentimos de que todo fue infructuoso. Lo que pasa es que lo hice mal. Desarrollé un programa terapéutico totalmente inadecuado porque no empecé por el concepto médico, no empecé con los reportes médicos, no empecé o no continué como ese seguimiento que hace la parte médica y mirar un poco de qué tanto está el hombre ya desintoxicado, ¿sí? Y entonces, si yo lo hago de una manera desorganizada, seguramente voy a tener malos resultados. Pero la idea es de que se trabaje de esa manera y que luego, al final, pues, lógicamente se involucra a la familia, pues porque esto no es solamente de la víctima. Sigue. sí, señor. Bueno,
unos aspectos importantes es, como ya había dicho, negociar el contrato, pues con los aspectos que dije, escuchando, siendo empáticos, teniendo en cuenta al otro y que los dos se sientan conformes con el contrato, que no sienta que uno está haciendo más que el otro, sino que las dos partes se sientan conformes con el contrato. Tener comunicación. Sí, pero no estoy muy de acuerdo con lo que estás planteando, ahorita, perdón, Natalie, porque en este caso yo soy el que tengo que tener el control de la situación, yo como terapeuta, o yo como padre de familia, o yo como profesor, o sea lo que yo estoy tratando cuando tú hablas de negociar es, mira, a mí no me gusta que tú tengas este tipo de comportamiento, entonces quiero que tú seas consciente de que estos comportamientos no son funcionales, no son buenos. Quisiéramos que se cambiaran, ¿sí? Quisiera que se cambiaran, entonces te propongo esto. Vamos a tratar de que vamos a felicitarte o a premiarte con este tipo de privilegios, pero a partir de que tú dejes de presentar estos comportamientos. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Estás de acuerdo, Juanito? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero por lo general yo soy el, o sea, aquí no es que la persona o el niño o el adolescente no sea importante en este proceso. Lo que pasa es de que si yo le doy la oportunidad de que maneje la situación, pues entonces va a empezar a manipular, va a empezar a generar como sus propias condiciones. Y no, porque estamos, vuelvo y digo el término, estamos sustituyendo el síntoma, estamos dejando de que sea problemático en alguna cosa para que desarrolle otra conducta problema. Entonces, en los aspectos importantes sí se debe negociar, pero teniendo yo el control. Sí hay entrenamiento en comunicación porque yo le digo a la persona, se lo explico claramente qué es lo que queremos nosotros, ¿sí? Y claramente tenemos que mirar cuáles son el tipo de conductas, qué tipo de castigos. Si tú no haces caso, pues lógicamente tienes que perder todo eso. Bueno, A lo que me refiero con negociar, digamos, es por ejemplo en parejas. Si digamos la pareja quiere esto, pero que el otro se sienta conforme con eso, siempre va guiado obviamente por el terapeuta, pues principalmente con el terapeuta, que es el que les está orientando, les está diciendo cómo hacer las cosas. Pero pues ya después de un tiempo, cuando vayan aprendiendo, pues solos ellos mismos van a empezar a hacer su contrato. okay. Igual con los niños y los papás. El terapeuta siempre está guiando, como veíamos ayer en el video, pero ya después ellos solos van aprendiendo a hacer su propio contrato, que las dos partes estén satisfechas, tanto los papás como los hijos, y así sucesivamente. Natalia, nos va a sacar la plataforma. Ya Bueno, sí que nos vemos. ¿Listo? bueno,